tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada. Gracias por estar con nosotros en estas horas de la noche y a todo el equipo de Koinonia Radio que hace posible nuestra transmisión y a ustedes, de manera especial, que nos escuchan. Pues ya estamos a un día de que se publique la encíclica sobre la ecología del Papa Francisco, conocida con el nombre de Alabado seas, Laudato Si, sobre la cuestión de la corresponsabilidad de cuidar el planeta y nuestra casa común. Y bueno, a este propósito, les voy a compartir algo que me parece bastante interesante. Sobre todo es un artículo de Francesco Peloso, un vaticanista también importante que sigue al Papa Francisco, y él interpreta, ya nos adelanta como una especie de prólogo que me parece bastante interesante sobre esta próxima encíclica, y que en el documento de Aparecida, como ustedes saben, cuando todavía estaba en el pontificado el Papa Emérito Benedicto XVI, se llevó a cabo este encuentro en América Latina de todos los obispos del continente en Aparecida, en Brasil, en este santuario del que salió precisamente el documento de Aparecida, y que de los cuales, no hay que olvidarlo, uno de los maestros, de los guías de ese documento de Aparecida fue desde luego el cardenal entonces Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Así que voy a compartirles un poco de esta cuestión sobre cómo ponernos un poquito los lentes, la gramática de Aparecida, para entender y ya a poder un poco introducir seguramente temas de esta encíclica tan esperada del Papa Francisco. En América Latina y en el Caribe se están cobrando conciencia de que la naturaleza es un bien gratuito recibido en herencia que debe ser protegida en cuanto espacio precioso para la convivencia humana. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos. Por eso, como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Esta es una cita textual de uno de los pasajes dedicados a la cuestión ambiental. No es algo novedoso totalmente, claro, una encíclica en el siglo XXI sobre este tema es crucial, pero en el documento de Aparecida del año 2007 ya se estaba hablando sobre la situación que tiene que ver con la realidad de cuestiones ambientales. En el mismo documento conclusivo de Aparecida del 2007 ya abunda esta cuestión. Vamos a continuar. El texto de Aparecida, para enmarcar un poco, fue el fruto de los trabajos de la Quinta Conferencia de los Episcopados Latinoamericanos que se llevaron a cabo con ocasión del viaje del Papa Emérito, hoy Benedicto XVI, a Brasil, y tuvo un papel determinante, como lo comentaba, en la redacción y en la elaboración del documento justamente el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, que logró a intermediar entre las diferentes sensibilidades eclesiales de la región y al mismo tiempo dio un fuerte aporte personal a un texto que a menudo es citado para desentrañar las prioridades pastorales y el pensamiento del actual pontífice. Entre los diferentes aspectos afrontados estaba uno que lo retoma con mucha profundidad y muy claro el documento de Aparecida, que era la cuestión del medio ambiente, una cuestión que ahora asume un particular significado ya a un día de ser publicada la encíclica del Papa Francisco que lleva por nombre Laudato Si, de el Papa Bergoglio. En la primera parte del documento de Aparecida se subraya algo que seguramente va a ser contundente en el documento de esta encíclica,
que es la preservación de la naturaleza, que a menudo es subordinada, desde luego, al desarrollo económico. En una expresión de estos últimos meses del Papa Francisco, que después fue el título de un libro que se presentó también en Italia y que por aquí tuve la oportunidad de compartirles algunos extractos, esa famosa economía que mata. La ecología que seguramente yo alcanzo a percibir, a oler un poco, que vendrá en la encíclica, no solo será una preservación de la naturaleza y del cuidado del planeta, sino que tendrá un impacto fuerte y seguramente de denuncia también, como ya se adelanta en este documento de Aparecida del 2007, el impacto de una economía realmente mordaz que va afectando cada día más la situación de los más pobres y de los que han quedado en la miseria. Una decisión que provoca daños a la biodiversidad, facilita la extinción de las reservas del agua y de los recursos naturales, además de aumentar la contaminación y el cambio climático. Una serie de párrafos, sobre todo en el capítulo 9 del documento de Aparecida, está dedicada al respecto del ambiente. En sus páginas se pueden encontrar diferentes temas, preocupaciones y directrices pastorales relacionadas con las cuestiones ecológicas, incluida la ecología humana, de la que se ha hablado en estas últimas semanas y que es uno de los puntos fundamentales del magisterio del Papa Bergoglio. Las generaciones que nos suceden también tienen derecho a recibir un mundo habitable y no un planeta con aire contaminado. Felizmente en algunas escuelas católicas se ha comenzado a introducir entre las disciplinas una educación para la responsabilidad ecológica. La Iglesia se lee más abajo, en el capítulo 9 de Aparecida, agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y del ambiente. Hay que darle particular importancia a la más grave destrucción en curso de la ecología humana. Está cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para sacar a veces en condiciones sumamente difíciles el sustento para sus familias y aportar a todos los frutos de la tierra. En este mismo sentido, el documento surge de manera significativa el peso que ha tenido la experiencia latinoamericana del Papa y de muchos obispos en relación con el desarrollo de una reflexión sobre la defensa de la creación, como por ejemplo en la difícil batalla para la preservación de la selva tropical amazónica. El texto después describe un recorrido en el que se puede observar cuál es el origen de una sensibilidad específica en la que la naturaleza, el ambiente humano, las decisiones políticas y el anuncio evangélico se entrelazan. Esto ya lo desarrolla el documento de Aparecida, repito, del año 2007, que seguramente encontraremos ya ahora en la encíclica del Papa Francisco de una manera muy abundante. La riqueza natural de América Latina y el Caribe, se lee en el documento de Aparecida, experimenta hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación e incluso de muerte por toda nuestra región. En todo ese proceso tiene una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el desmedido afán por la riqueza por encima de la vida de las personas y los pueblos y del respeto racional de la naturaleza. La devastación, continúa el texto en el capítulo 9 de Aparecida, los bosques, la biodiversidad mediante una actitud depredadora y egoísta, involucra la responsabilidad moral de quienes la promueven porque pone en peligro la vida de millones de personas, y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas, quienes son expulsados hacia las tierras de ladera, a las grandes ciudades, para vivir hacinados en los cinturones de miseria. Frente a este marco dramático de la explotación ambiental, el documento de Aparecida trata de ofrecer algunas respuestas a partir de la evangelización de nuestros pueblos para descubrir el don de la creación, sabiéndola contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta. Yo creo que esta parte que señala el documento de Aparecida lo vamos a encontrar seguramente muy bien planteado, mucho más desarrollado en la encíclica del Papa Francisco, que está ya
propiamente casi para salir del horno. Muchas gracias por estar con nosotros en Koinonia en Sintonía. Como siempre, el editorial de hoy, cuestiones sobre la mesa que es necesaria pensar, reconsiderar y debatir. No le tenemos miedo a los que no piensan, sino más bien, como al contrario, no tenemos miedo a los que piensan, sino a los que ya a veces no carburamos muy bien. Una excelente noche, gracias por estar con nosotros. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.